Pues Daniel capítulo 2, versículos del 1 al 30. Dice así la palabra de Dios. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Le respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores de gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, quiere decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de eso, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por eso el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueron llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios
de aquí de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Es un texto larguísimo, no vamos a hablar de cada uno de los versículos, por supuesto, pero vamos a hablar de manera general de esa ansiedad que existía allí en aquel entonces en el rey Nabucodonosor. Y es curioso porque hacemos la lectura de un texto que está en las Escrituras y a veces no pensamos que eso se pasó hace 2600 años. Y allí el hombre, como hoy en día, ya tenía sus ansiedades, sus dudas, sus preocupaciones, incluso con los temas del futuro. Todo el desarrollo de la medicina y seguimos sufriendo de algo muy parecido de lo que sufría allí Nabucodonosor. Y todavía nosotros pasamos por situaciones de ansiedad o que nos dejan ahí llenos de dudas. Incluso ahí después de la pandemia encontramos datos en la Organización Mundial de Salud diciendo que en este tiempo de pandemia la ansiedad tuvo un aumento de 25% de prevalencia en la humanidad. Ansiedad y depresión. Y situaciones difíciles pueden llevarnos incluso a nosotros a esta clase de enfermedad. En el caso del rey de Babilonia no era diferente. Sabemos por fuentes históricas, cuando leemos los libros de historia de aquel entonces, sabemos que los primeros años de este rey estuvieron llenos de dificultades, de guerras, mucha oposición. El crecimiento de su reino alcanzaba allí límites grandísimos y le traía también muchas preocupaciones. Y hay una frase de un pastor que me encanta, que dice así: las ansiedades del día pueden transformarse en los monstruos de la noche. Las ansiedades del día pueden transformarse en los monstruos de la noche. Y Nabucodonosor tuvo un sueño. Un sueño que, sumado a sus dilemas del día, le quitó completamente la paz. Pero antes de entrar allí en el tema de la primera parte, que son las situaciones de angustias, hay un detalle que merece la pena comentar, que es el cambio de idioma que hay aquí en el texto. Hasta el versículo 4, más o menos aquí, a mitad del versículo 4, el texto está en hebreo. Sin embargo, cuando dice allí, entonces hablaron los reyes caldeos, los caldeos al rey en lengua aramea, de allí hacia adelante empieza el texto en arameo, otro idioma. No es un cambio tan grande, es como cambiar del portugués al español, pero son idiomas diferentes, son lenguas diferentes. Y eso pasa hasta el final del capítulo 7, cuando allí en el capítulo 8 vuelve al hebreo, del arameo al hebreo.
Y tenemos una explicación incluso razonable para ese fenómeno. Es que el arameo en aquel entonces era como el inglés hoy en día. La lengua universal, internacional, ¿no? Y el contenido de esos capítulos está para el mundo, para que el mundo conozca el poder de nuestro Dios. Entonces está escrito en arameo. Sin embargo, a partir del capítulo 8, son visiones y revelaciones para el pueblo de Dios. Así que vuelve a hablar y escribir ahí Daniel en hebreo. Entonces, solo una curiosidad, y con eso salimos de esta información y detalles generales para adentrarnos ahora en lo que el texto tiene para enseñarnos. Lo que dice aquí es que el rey tuvo un sueño y su sueño le dejó perturbado. ¿Qué hizo el rey? Pues allí perturbado consultó a los magos y astrólogos, que eran los que le daban las respuestas a todas las cosas. Pero su consulta fue muy inusual. Vemos aquí en el versículo 6 del capítulo 2 que dice así: y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Y esas fueron las recompensas ahí por decir el sueño y la interpretación. Pero claro, si ellos no le dijesen el sueño y la interpretación, pues el versículo 9 toca también el castigo. Dice, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. El versículo 5 dice lo mismo, más o menos. Dice que seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Qué situación difícil, ¿no? Para los magos y astrólogos. Ellos utilizaban la ciencia, las estrellas, los conocimientos antiguos para interpretar los sueños, para contestar a las preguntas del rey. Pero ahora el rey les había pedido algo que era una verdadera locura. Dice el versículo 10 allí de nuestro texto, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Y dice, además de esto, ningún rey, ni príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea, el problema que era antes solamente del rey, con su ansiedad, ahora era un problema de todos los magos y astrólogos del reino. ¿Por qué? Todos iban a morir. ¿Y la razón? Pues el disparate del rey de pedir algo que nadie había pedido antes. Pero si pensamos un poco, tiene algo de sentido en la petición del rey. Si alguien te dice que puede conocer los misterios de un sueño y su significado incluso futuro, ¿por qué no conocer entonces al propio sueño sin que haga falta decírselo? ¿No es verdad? Por ejemplo, es lo mismo que llegar a un vidente, alguien que lee la mano, que conoce algo del futuro, y cuando pasamos por la puerta, el vidente nos pregunta, ¿cuál es tu duda? Yo iba a decir, oye, hombre, si eres vidente, ¿no puedes saber cuál es la duda que tengo? Pues si no puedes saber la duda, tampoco puedes saber la respuesta. O ves o no ves. O conoces el futuro o no conoces. O sea, algo de sentido tiene en la proposición ahí del rey a los caldeos, a los magos. Pues al ver que ninguno de los magos tenía la respuesta que él buscaba, mandó matar a todos. Todos. Y ahora la ansiedad del rey era también la ansiedad de todos aquellos que estaban a punto de morir. Y seguramente ya hemos pasado por situaciones donde no hay nada más que hacer humanamente, donde no hay alternativas humanas para solucionar el problema. Por ejemplo, un problema en el trabajo que no está en nuestras manos, un problema en el matrimonio,
un problema con un hijo, algo que no depende de ti, algo que ves que no puedes solucionarlo con tus conocimientos o con tus fuerzas, encontramos situaciones en la vida donde nuestra experiencia no tiene ningún poder para cambiar o para darnos alguna solución. ¿Qué pasa cuando llegamos en una situación donde nada ni nadie nos puede ayudar? Podemos llegar en esa situación y reaccionar como Nabucodonosor. Podemos sentir el espíritu turbado, como sintió él. Podemos quedarnos ansiosos o desanimados. O entonces airados, con ganas de matar a todos como él. O podemos entonces hacer como Daniel. Daniel pidió tiempo, pero no fue para consultar a su conocimiento, que sabemos por el texto que era 10 veces más que el conocimiento de todos los magos. No, él pidió tiempo al rey para orar, para clamar a Dios. En situaciones de incapacidad debemos recurrir a Dios. Debemos recurrir a la oración. Y es eso lo que vemos en la segunda parte del texto. Y es de hecho lo que encontramos en la vida de muchos hombres y mujeres creyentes a lo largo de la historia. Uno de ellos es George Miller. Me encanta su biografía porque fue un hombre que nació allí en Birmania, donde es Alemania ahora mismo, 1805. Después de tener una adolescencia y una juventud llena de problemas, fue alcanzado por la gracia de Dios y se convirtió. En el seminario estudió teología, no sabía exactamente lo que iba a hacer, se fue a Bristol, se casó, empezó a trabajar en capillas allí en Inglaterra como pastor. Pero cuando hablamos de este hombre, George Miller, le conocemos más por su trabajo con los huérfanos. Él empezó en su propia casa a cuidar de gente, de huérfanos que estaban por la calle. Y hospedó al principio 30 niños en su casa, dentro de su casa. Nosotros que tenemos 3 o 4, ya sabemos la complicación que es. Ahora imaginaos la situación de tener 30 hijos, 30 niños dentro de una casa. Y al final, este hombre, sin tener posesiones propias, fundó 5 grandes orfanatos, 5. Y en todo su ministerio cuidó de más de 10.000 huérfanos. 10.000. Y una de sus historias más conocidas es cuando estaban ahí en uno de los orfanatos con centenas de niños y no tenían nada para ofrecerles en el desayuno. Y él tenía una regla que la siguen en el orfanato que fundó hasta hoy. La regla es no pedir ayuda a nadie, sino solamente a Dios. ¿Qué hizo? Exactamente lo que estaba en su regla. Se encerró en su habitación y oró pidiendo a Dios pan. Y lo que pasó fue algo curioso, ¿no? Y sobrenatural, que en poco tiempo llamaron al timbre. Y cuando fue a ver el carro de caballos, ¿no? Que llevaba el panadero, se había roto la rueda justo enfrente de su orfanato. Y como no iba a llegar, pues llamó al timbre para decirle, mira, quédate con esa cantidad, era un montón de pan y leche, porque no voy a llegar. ¿Por qué es importante y es tan importante reconocer situaciones de oraciones contestadas por Dios de esa manera tan sobrenatural ahora, ¿no? En el siglo XIX? Porque debemos creer que nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero,
nos escucha y nos contesta. Y fue exactamente lo que pasó con estos 4 jóvenes. Estaban en una situación de vida o muerte. Y no dependían de su posición social, porque eran esclavos. No dependía de su conocimiento, porque ningún hombre era capaz de contestar la respuesta del rey. Ellos necesitaban tiempo, pero tiempo para hablar con Dios. Una cosa que me deja siempre aquí curioso, ¿no? ¿Por qué aquí no están las palabras utilizadas en esas oraciones? Me gustaría saber cuál fue la oración de Daniel y de sus amigos. ¿Sabéis por qué? Porque el énfasis aquí no está en aquellos que oran, ni mucho menos en las palabras como si hubiese algún poder mágico. El énfasis aquí que Daniel no nos dejó está en las oraciones que son contestadas por Dios, en la respuesta de Dios. Y Dios dice por medio del profeta Isaías el siguiente: antes que me clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Antes que clamen, responderé yo. Muchas veces las mejores oraciones no son expresadas por palabras, sino por deseos inefables, por gemidos más que por palabras. Y eso pasa porque esas oraciones expresan no solo una simple petición, sino una completa dependencia de Dios. Y he leído hace un par de meses un libro que se llama La oración, de John Bunyan, el mismo que escribió El progreso del peregrino, ¿no? Para los que ya habéis leído una y otra vez. Y allí en ese libro hay la siguiente frase: cuanto más se acerca el hombre a la perfección en la obediencia de una obra mandada por Dios, tanto más difícil la encuentra. Y ello se debe a que la criatura, como criatura, no puede hacerla. No sé si podéis comprender la profundidad de esa frase. Pero cuando oramos, ¿estamos conscientes de todo lo que tenemos viene de Dios? Nada. No podemos hacer nada con nuestras manos. O entonces simplemente oramos para que Dios nos eche una mano, ¿no? Ya que hemos solucionado casi todo lo que necesitamos y solo nos quedan pocos detalles. O también podemos pensar que oramos declarando, ¿no?, a Dios lo que Él debe hacer, ya que Él nos ha dado autoridad espiritual. ¿Es así que oramos? No es lo que encontramos en las Escrituras. Vamos a ver aquí lo que dicen los versículos 17 y 18 del texto. Dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre ese misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué encontramos aquí? En situaciones de gran dificultad debemos pedir las misericordias de Dios. Lo que creemos, y nosotros aquí que estamos, creemos en el decreto de Dios, en la predestinación, que es el tema, ¿no?, de esa tarde. Escuchamos alguna noticia como esa del rey y podemos pensar: bueno, Dios nos quiere muertos ahora mismo. Creemos en la predestinación, ¿no? Nos quiere muertos ahora mismo. Así que no nos queda nada que hacer. Pero no es esa la reacción normal de hombres y mujeres de Dios.
Encontramos en las Escrituras más ejemplos. Por ejemplo, Moisés ayunando y orando por el pueblo. ¿No es así? Creía en la soberanía de Dios, pero oraba y ayunaba por el pueblo. Vemos a David orando para que cese la peste. También conocía la soberanía de Dios, pero oraba. Vemos a tantos orando para que las malas situaciones tengan un fin o simplemente dejen de suceder. Digo eso porque reconozco que a veces pasamos por situaciones difíciles o imposibles, incluso como esta, y simplemente no oramos. ¿Por qué? Porque somos piadosos, ¿no? Veo a muchos piadosos por aquí. Decimos así: entregamos nuestro futuro en las manos de Dios. Qué piadoso, ¿no? Pero en realidad no creemos que Dios pueda hacer algo para cambiar lo que estamos pasando. Esa es la tristeza. Tengo un problema en mi familia, pero Dios sabrá. Él es soberano. No comprendo los planes de Dios en mi presente, ni lo que Él requiere de mí, pero espero en el Señor. Qué piadoso, ¿no? Son todas frases que tienen un tono muy piadoso, pero en realidad pueden revelar incluso nuestra falta de fe. Y no quiere decir que todas las veces que oramos, Dios hará todo lo conforme a nuestra voluntad. Eso no es lo que aprendemos en las Escrituras, porque incluso Jesús oró. Él oró pidiendo que pasara de él aquella copa, sabiendo que su muerte estaba cerca, conocía su destino. Concluyó su oración reconociendo que la voluntad de Dios debería ser cumplida y no la suya. Pero mis hermanos, no dejó de orar pidiendo las misericordias de Dios. Él no dejó de orar. Lo que nos enseña que cuando dejamos de orar, no es porque nos fiamos de la soberanía de Dios. Cuando dejamos de orar, es porque no creemos en sus misericordias. El rey, pues tenía prisa de matar a todos los magos y astrólogos del reino. Pero Daniel le pidió tiempo para hablar con Dios, porque Daniel creía en sus misericordias. ¿Cuánto tiempo hay entre el versículo 18 y el 19? Entre pedir tiempo y recibir la revelación. No sabemos. No sabemos. Probablemente no mucho, porque el rey en el versículo 9 cobró prisa de los magos, ¿no? Él quería la solución y la quería ya. Pero Daniel aquí en su narrativa no quiso poner el énfasis ni en las palabras que utilizó para pedir, ni tampoco en el tiempo que tardó la respuesta. Pero la respuesta vino. Eso es lo que él quiso dejarnos. Ahora debemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué tal va nuestra vida de oración? ¿Tienes ahí alguna petición urgente? ¿Estás esperando que el destino revele el fin? Y mientras tanto, bueno, sigues allí, ¿no? Sin orar a Dios, ya que Dios es soberano, pues lo dejamos allí. Mis hermanos, no es así. No podemos actuar como meros espectadores de lo que Dios está haciendo y pensar que eso es tener fe, que eso es creer en su soberanía. Y hablando de esa relación entre la soberanía divina y la oración, hay otra frase que un pastor dijo muy interesante. Dice así: Dios en su soberanía decidió actuar por medio de las oraciones de su pueblo. Es lo que encontramos en las Escrituras. ¿Por qué debemos orar? Porque Él es misericordioso y nos contesta. Ahora, no orar no es confiar en la soberanía de Dios. No orar es no creer que Él puede cambiar las situaciones, incluso las más difíciles.
Y cuando oramos y vemos que Dios nos contesta, nuestra esperanza se renueva. Nos llenamos de alegría. Así que las situaciones difíciles nos llevan a clamar, nos llevan a orar. Y si las súplicas son verdaderas, la consecuencia de la respuesta de Dios es la gloria del propio Dios. Y eso es lo que encontramos en la secuencia aquí en el texto. Si las súplicas son entonces verdaderas, la consecuencia es la gloria de Dios. Cómo es maravilloso necesitar algo y ver que cuando pedimos, Dios nos contesta. Incluso hablando de George Miller, que ya hemos citado su biografía hoy, hay algo muy interesante hablando de esas respuestas de Dios, porque él siempre vivía necesitado de Dios, de grandes cosas, grandes peticiones, grandes donaciones, un montón de niños. Él vivía siempre pidiendo el pan de cada día. Y hay una frase en su biografía que dice así, cuando habla de esa manera de vivir, siempre necesitado, siempre pidiendo, ¿no? Él escribe lo siguiente: esta manera de vivir con frecuencia ha sido el medio por el cual la gracia ha vuelto a reanimar mi enfriado corazón y me ha restablecido en el Señor después de un tiempo de reincidencia. A menudo, una nueva respuesta a mi oración, cuando la obtuve de esa manera, me reanimó el alma y llenó de mucho gozo. Pues es lo que pasa con nosotros. Si necesitamos cada día del Señor y si le pedimos cada día, cada vez que nos contesta, nos gozamos en Él. Y ese es el resultado que encontramos aquí de la respuesta de Dios en el corazón de Daniel. Fijaos en este detalle. No encontramos las palabras que él utilizó para pedir a Dios el favor, no está. Pero sí tenemos las palabras que llenaron su corazón al recibir la respuesta. Empezando allí en el versículo 20. Y esa es una de las oraciones más preciosas de las Escrituras, la que más me encanta. Daniel dijo lo siguiente, versículo 20. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Esa es la reacción que tenemos cuando Dios nos contesta las oraciones. Es lo que comentó George Miller. Las respuestas de nuestras oraciones reaniman nuestro enfriado corazón. Nos reanima el alma. Nos llena de mucho gozo. Y eso nos pasa porque por medio de esas situaciones nos damos cuenta de quién es Dios. Es solo así, para que aprendamos. Si miramos estos 30 versículos, hay algo que se repite una y otra vez. Es lo que conecta la historia del hombre con la soberanía de Dios. Es lo que explica el hecho del texto que está en arameo. Y puede comunicar mejor el mensaje de Dios a aquellos pueblos. Lo que se repite aquí, por ejemplo, en el versículo 27, dice, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Si volvemos un poco, versículos 10 y 11, dice, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está con la carne. Y aquí está el énfasis de estos versículos.
hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. La gloria de todo esto no está en Daniel. Era un joven lleno de fe, creía de hecho en el Señor, pero la gloria del libro de Daniel no está en Daniel. Incluso él mismo dice ahí en el versículo 30, a mí me ha sido revelado ese misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Vemos que él fue un gran hombre, pero no vivió para demostrar su propia gloria, sino para manifestar la grandiosidad de su Dios. ¿Y por qué podemos aprender de su reacción al ser contestado por Dios? ¿Cuál es la primera enseñanza de todo eso? Aprendemos la humildad. Nada de lo que tenemos o conocemos viene de nosotros mismos, sino que son regalos de Dios. Humildad. Pensamos muchas veces como el mundo piensa. Pensamos así, yo tengo que demostrar mi superioridad, porque si no la demuestro, seré menospreciado. Pero mis hermanos, la sabiduría espiritual no es así. Porque cuanto más conocemos a Dios, menos actuamos con orgullo. Nuestra preocupación es demostrar la grandiosidad de nuestro Dios y no la nuestra. Exactamente lo que vemos también en la vida de Jesucristo. Él se humilló, se encarnó, un Dios hecho carne. Algo que para los caldeos era imposible. Ellos dijeron, el Dios no habita en carne. Ese Dios que se humanó cumplió la ley. Algo que también era imposible para cualquiera. Él murió por nuestros pecados. Él resucitó para darnos la vida eterna con Él. Y lo hizo todo, no para su gloria, sino para glorificar al Padre. Y Él también oró al Padre para que el Padre impidiera su muerte. Dijo, si es posible, pasa de mí esa copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre para esa oración? Fue un rotundo no. No, no es posible. Diferentemente de Daniel, porque Daniel no murió aquí en esa situación. Pero Jesús pidió, recibió un no y murió. Pero lo que quiero llamar vuestra atención es que la reacción a la respuesta de Dios fue la misma en las dos situaciones. Uno recibió el sí de Dios, siguió vivo y le glorificó. El otro pidió igual, Jesús recibió el no de Dios, murió y alabó a Dios en su muerte. Sus últimas palabras fueron, consumado es. Su obra de cumplir la ley y morir para satisfacer la justicia del Padre había sido concluida. Su dolor no fue por morir crucificado solamente, sino por recibir sobre él nuestros pecados y sentir el alejamiento de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque le dolió, porque su gozo era glorificar a Dios, con su vida y también ahora con su muerte. Ahora, ¿cómo mirar estos dos ejemplos y aplicar eso en nuestra vida? Así como estos hombres, pasamos también por dificultades, por dudas, por incertidumbre. Reconocemos como ellos que hay cosas en nuestra vida que ningún hombre puede solucionar. Y eso debería llevarnos a orar. Orar insistentemente. Orar creyendo que estamos hablando con aquel que muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Aquel que revela lo profundo y lo escondido.
Creer que Dios gobierna todas las cosas no es una excusa para no orar, sino para aceptar con gozo la respuesta que Él nos da, sea cual sea. Cuando Él nos contesta, da igual si con el sí o con el no, le damos toda la gloria, porque solo Él es digno de toda la gloria. Qué bonito pensar de esa manera. Podemos gozarnos en el Señor, da igual la respuesta, porque sabemos que va a ser lo mejor, que ese es su plan. Pasamos por dificultades, oramos, clamamos, pidiendo por nuestra vida. Y si Él nos dice no, le glorificamos igual, porque creemos que Él es soberano. Que Dios nos traiga ánimo en nuestra vida de oración, para que sigamos orando como Daniel y sus amigos. Y que eso también sea motivo de gratitud, pues todo lo que tenemos, Dios nos lo dio. Él es nuestro Dios, Él es la fuente de nuestra vida. Entonces que salgamos de aquí animados a seguir orando por situaciones imposibles y esperanzosos que la respuesta de Dios va a glorificar a Él mismo en nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios vivo y eterno, el Dios que ha creado todas las cosas, el Dios que sostiene todas las cosas con su poder y autoridad. Te damos las gracias, Padre, porque tú, aunque tengamos situaciones difíciles, tú nos das la fe de creer que podemos hablarte a ti como estamos haciendo ahora. Y tú nos contestas. Y al final la respuesta que viene de ti, lo que nos trae es gozo, es esperanza, es gloria incluso para tu nombre. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos das ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que han orado y han sido contestados por ti. Gracias porque nosotros ya hemos orado y tú nos has contestado. Gracias porque eso no trae glorias para nosotros mismos, sino glorias para tu santo nombre. Te pedimos tus bendiciones, Padre, por aquellos que están pasando por dificultades, por cosas que el hombre no puede solucionar. Te pedimos, Padre, que tú tengas misericordia de aquellos que están sufriendo. Te pedimos tus misericordias por aquellos matrimonios que están destrozados. Te pedimos, Padre, tus misericordias por aquellos que necesitan un trabajo, necesitan provisión para su casa. Te pedimos creyendo que tú eres un Dios vivo y verdadero que nos escuchas. Que tú, Padre, utilices esa palabra para darnos ánimo en nuestra vida de oración y para que sigamos orando con fe, creyendo que tu respuesta, las respuestas que vengan, sea cual sean, seguramente nos traerán cada vez más ánimo y gozo para adorarte, para glorificarte. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús que oramos. Amén.